Volvimos a estar en Gradiva, una entidad especializada en prevención y tratamiento de la drogodependencia. Hablamos en esta primera parte de la nota con su director médico, el doctor Juan Alberto Sharia, acerca de cómo afectan las drogas a nivel neurológico. Vamos a escuchar esta gran charla y por favor presten mucha atención para tener siempre presente las alarmas que debemos tener en cuenta cuando existe un cambio de conducta a nivel familiar. Volvemos a estar en Fundación Gradiva, especializada en prevención y tratamiento de adicciones. Estamos con su director, el doctor Juan Alberto Sharia. Doctor, un gusto volver a verlo. ¿Cómo le va? Para mí también. Un saludo a toda la gente del programa. Y hoy vamos a hablar sobre los daños que ocasiona el consumo de drogas. En esta hora está reunida la familia. Hacia ustedes nos dirigimos. Hacia el joven que nos está escuchando, hacia el papá, hacia la mamá, hacia el hermano, que está preocupado o preocupada por un familiar que consume. Ya tienen conductas extrañas, ya empieza a variar su rendimiento en la escuela, empieza a haber faltas o repetición de cursos, o aparecen situaciones de violencia callejera, o aparecen choques, golpes, etc. Bueno, yo creo que ahí tenemos que consultar. Nosotros acá en Gradiva trabajamos sobre eso para ayudar a la familia, a las preocupaciones que hay en la familia. Hoy existe una epidemia en la Argentina ligada al consumo de alcohol y de drogas. Nosotros hace muchos años, hace más de 40 años que estamos trabajando en temas ligados a la protección y al cuidado del adolescente y de la familia. En otros casos hay varios que consumen. Consulten, veamos esto. Los daños de las drogas, acá vemos un cerebro. Próximamente en otras entregas el doctor Roberto Baitrocchi, que es director científico de Gradiva, va a explicar más profundamente esta situación ligada a la vida del sistema nervioso. O sea, acá tenemos un cerebro, esta es una de las zonas dañadas por el consumo de drogas, especialmente lo que se llama la corteza prefrontal, que es un poco lo que nos distingue en la escala biológica de las conductas animales. Es donde está lo que podríamos llamar la atención, el pensamiento, la conciencia moral, o sea, la empatía con el otro, la posibilidad de leerse uno a sí mismo, o sea, de tener intimidad, de tener mismidad, o la posibilidad de ponerse en el lugar del otro. Pero el cerebro es una de las zonas dañadas, es casi una consecuencia del consumo de drogas. Pero el consumo de drogas tiene como 3 elementos que son fundamentales. El primer elemento es la persona, o sea, ¿qué predisposición tiene una persona? Si es muy impulsiva, si tiene trastornos en la infancia. Esto es muy importante hoy, porque hoy aparece la sustancia, la marihuana, la cocaína, el alcohol, el tabaco, como una especie de, podríamos decir, de anestésico de todos los dolores o de todos los problemas humanos. Nosotros ayudamos a la gente a que no se usen anestésicos, a enfrentar los problemas. Si hay una epidemia es porque el malestar humano es muy grande y hay uso de anestésicos que no hacen bien, que dañan el cerebro, que dañan lo específicamente humano, que es el sistema de la corteza prefrontal. Por lo tanto, tenemos que ver, en el primer elemento a estudiar es qué tipo de personalidad tiene una persona. O sea, cuando llega un paciente, nosotros lo que hacemos es estudiar cómo nació, qué estudió, cómo estudió, cómo caminó, los retrasos que hubo en el habla, o sea, los problemas que hubo en la escuela, los problemas que hay en el barrio, los problemas que hubo en el desarrollo en general. Por lo tanto, el primer elemento a estudiar en una persona que consume drogas es lo que podríamos llamar la infancia de esa persona. Y, por supuesto, hoy la adolescencia. La adolescencia es un fenómeno disruptivo,
es un fenómeno de acrecentamiento y consolidación de la identidad. Y en ese momento puede aparecer una cierta confusión, la confusión adolescente que lleva al contacto con sustancias, que al ser tóxicas generan una dependencia a las mismas. Pero esto es otro problema, el problema que tiene que ver con el segundo elemento que tenemos que estudiar, que es el agente químico. Las sustancias generan un efecto sobre zonas concretas del sistema nervioso, la zona de la corteza prefrontal y todo el sistema que podríamos llamar el sistema del placer, el sistema afectivo de una persona, generando una preeminencia en muchos casos de la parte más instintiva del sujeto sobre la parte más racional, que sería la expresada por la corteza prefrontal. Esto además, las sustancias, adquieren mayor preeminencia en la adolescencia, ya que en la adolescencia el sistema nervioso está en plena maduración y precisamente en esta plena maduración hay zonas del cerebro inmaduras. Por lo tanto, el contacto con el alcohol, el contacto con las drogas genera precisamente una situación de mayor impulsividad. Todo esto tiene que ver con que las áreas de control están inmaduras y aparecen mucho más fuertes por situaciones químicas, hormonales, etcétera, las áreas más instintivas y más impulsivas. Por eso la importancia del papel de la familia, ¿no? Cuando ve estas conductas que yo creo que apenas van cambiando, tiene que prestar mayor atención. Sí, en realidad yo lo que el objetivo de este programa, por lo menos para Gradiva, para lo que nosotros hacemos, es la alerta temprana. Ajá. Y es la detección precoz. Nosotros hemos perdido nociones de alerta temprana en relación a este tema. Hoy hay delivery de alcohol y también de drogas que llegan a las casas. Y a veces los padres prefieren que los hijos se alcoholicen dentro de su casa y no afuera. Con lo cual olvidamos un precepto fundamental, que es no al alcohol en menores, que es algo clave para la salud mental y para que los chicos no tengan después situaciones de las cuales pueden tener consecuencias que es difícil después de resolver. O sea, hay gente que hace delivery en las casas, ¿no es cierto? Y que lleva fuera de todo marco de edad, fuera de todo marco de, diríamos, de lugar, lo que el chico pida. Entonces, y muchos padres, y ahí está el tema de la familia, han perdido la autoridad. El papel de papá y se convierten en amigos muchas veces. Son pares. Y claro. Nunca en una familia el padre es par. El padre es siempre impar. Aunque pueda ser amigo, como consejero, pero siempre tiene un rol diferente. Y esto se complica mucho más cuando hay padres que consumen, e incluso padres que consumen con sus hijos. Ya estamos entrando al tercer aspecto del problema, la familia y el barrio. O sea, un aspecto es la persona, el otro aspecto es la sustancia que el paciente consume, especialmente en edades infantiles o en edades, yo tengo pacientes que han empezado a consumir, hoy me decía un chico a los 11 años de edad. Y luego la familia, que la vemos débil y que necesita, y venga Gradiva, necesita orientación. Cómo manejar situaciones críticas, porque hoy es muy difícil la educación en este contexto crítico, en donde hay barrios, en donde hay venta de drogas, en donde hay escuelas que venden drogas en la calle. Entonces todo esto complica enormemente la evolución de una persona. ¿El mensaje para la sociedad, doctor? Amor, límite y valores. O sea, y se necesita todo un pueblo para educar a un hijo. Amor, límite y valores, porque el amor es fundamental, incondicional. Los límites, porque sin límites no hay crecimiento, y los valores, que son los que trazan el camino. Y se necesita todo un pueblo para educar a un hijo, es la noción de escuela, de ciudad, de barrio, de televisión, para educar a un chico. Sin ninguna duda. Doctor, seguimos. Que es un proverbio árabe, pero que vale la pena recordarlo acá. Sin ninguna duda. Y qué bien que lo podemos identificar con lo que nos pasa hoy en la sociedad. Sí. Y sí, para reconocer un problema, primero hay que identificarlo. Sí. Y entonces al identificarlo lo reconocemos y empezamos a trabajar sobre él. Muy bien. Seguimos en Gradiva, doctor.
Muy bien. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Fundación Gradiva, Gaona 2028, Capital Federal. www.ctgradiva.com.ar